Bienvenidos, hermanos y amigos, nuevamente a nuestra cita semanal con el Pastor Andrés. Continuamos nuestro estudio del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 6. Damos la bienvenida a las personas que se han ido uniendo a este canal, que están suscritas, que están llevando este estudio, y los animamos a que sigan viendo los demás videos y que sigan estudiando la palabra diariamente para poder crecer en el conocimiento de Dios. Que sea pues el Espíritu quien toma control de nuestra vida y que sea tu voz, Señor, la única que escuchan nuestros oídos. Vámonos con el capítulo 6, vámonos a ver la oración en el versículo 5. Jesús dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Este tema, muy interesante, un hermoso tema de la oración. A veces pensamos que existe un método más práctico que otro para orar, o que existe un método más efectivo para conseguir lo que estamos pidiendo. ¿Y quién mejor que Jesús, que es el dueño de esa oración, para que nos lo enseñe? Por eso entonces pongamos mucha atención a las palabras que Él nos está enseñando para poderlas llevar a la práctica en nuestra vida de oración, que debe ser algo diario en todo momento. Fíjense que dice: cuando oren, ¿qué no se debe hacer? Jesús comienza diciendo eso. ¿Qué no se debe hacer cuando ora? No comienza diciendo cuando usted ore haga esto, no. Él comienza diciendo cuando oren no haga esto. Y dice: no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas para que la gente los vea. Está tomando otra vez la referencia a los fariseos, que les encantaba pararse en las sinagogas, en los lugares públicos, a hablar para que todo el mundo los viera y pensaran que eran personas muy piadosas, muy espirituales, llenas de Dios y cualquier cantidad de cosas, cuando en realidad no lo eran. Y por eso Jesús dice: les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál recompensa? Que la gente los vea, que la gente los escuche y esté diciendo: wow, mira cómo ora, oh, míralo, ahí va, míralo, sí ve, wow, para que su orgullo creciera y se apartaran cada vez más de la esencia de la verdad de la oración. Entonces, tomemos este ejemplo y no convirtamos nuestra oración en esto, en que lo hacemos para que la gente para que nos vea, o simplemente para que vea, este sí ora. No es como usted que no ora. Yo sí oro y vea yo cómo oro. No. Nuestra oración tiene que ser algo en intimidad con Dios, algo que nos lleva en lo más profundo de nuestro interior a conectarnos con Él. Tiene que ser así. De lo contrario, entonces estamos perdiendo el tiempo, porque lo único que estamos buscando es que los demás me vean, me señalen y me llenen el ego o mi egoísmo con las palabras que ellos puedan decir. Nosotros tenemos que ir más allá y buscar esa verdadera recompensa. Pero sigamos leyendo para que comprendamos mejor. Pero tú, ahí sí Jesús va a decir: pero tú, pero yo, pero tú. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ya dijo lo primero: no hagas eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice: cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. A veces tenemos la falsa concepción de que si oramos con muchas personas, entonces mi oración es más efectiva. Y no siempre en todos los casos es así, eso depende de las circunstancias. Pero en este caso específico, Jesús está diciendo: cuando yo, en mi oración diaria, personal con Dios, dice: entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Otra vez Jesús utiliza esta analogía de tu Padre que ve lo que se hace en secreto.
¿Qué significa eso? Que Dios no anda buscando y tampoco le gusta que nosotros estemos haciendo la cosa simplemente para que nos vean o simplemente para que nos señalen y nos digan cosas y entonces nosotros pensemos que somos más que los demás, como en este caso los hipócritas o los fariseos. Nosotros entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Sencillo. Dice, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Porque tiene que ser un momento de privacidad, donde en que seas tú y él, donde somos yo y él, en que vamos a entablar nuestra conversación y le vas a abrir el corazón y le vas a decir simplemente lo que tienes que decirle. Quizás alguien se está preguntando, bueno, yo entro en mi cuarto y cierro la puerta, ¿y qué hago? ¿Cómo empiezo? No le ponga mucho misterio al asunto. Que Jesús nos está enseñando de una manera muy sencilla. Cuando nosotros entremos en el cuarto y oremos, usted en su reverencia, que usted ya sabe que está entrando a la presencia de Dios, usted simplemente le abre su corazón y le dice lo que le tiene que decir. Ya Él lo sabe, pero Él lo quiere escuchar. Lo que Él quiere es que tomemos el tiempo, apartemos el lugar y que vamos a la acción y llevemos a sus pies nuestro dolor, nuestra preocupación, nuestra alegría, nuestras necesidades y la podamos dejar ahí en medio de ese momento de la oración. Pero sigamos leyendo lo que dice Jesús. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Otra advertencia, que cuando oremos, no hablemos por hablar, ni con palabras rebuscadas, ni con palabras complicadas y difíciles. No, usted háblele a Dios como le habla a cualquier persona, como habla con su esposa, con sus hijos, como cuando usted habla tranquilo. Usted le dice, entra en la presencia y usted le dice, Padre, yo estoy aquí, te agradezco que me escuches, tú conoces mi vida, conoces mi corazón, y usted le empieza a abrir y le saca, le sale lo que le tiene que salir. Jesús nos está diciendo, no empecemos a buscar palabras rebuscadas, porque a veces pensamos que si hablamos en lenguas o en otro idioma, o buscamos palabras de significados, qué sé yo, estrambóticos y palabras muy largas, entonces Dios nos va a escuchar. Entre más sencilla sea su oración, pero más sincera y de lo más profundo de su corazón, más efectiva será esa oración. Quitémonos esas falsas ideas de la cabeza donde pensamos que si oramos para que todo el mundo nos vea y si decimos muchas cosas y cosas raras, entonces esa oración va a ser escuchada por Dios. Jesús lo está diciendo. Sencillo, lo que tengas en el corazón, con amor, con respeto, con humildad, simplemente dejamos en las manos de Dios esa petición. Número 8. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. ¿Sí? Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Entonces, por eso Él dice, no tiene que poner palabras tan grandes para pedir lo que quieras pedir. Yo ya sé lo que necesitas y lo que me vas a pedir. Lo único que quiero es que apartes ese tiempo y que crezcas en tu intimidad conmigo para poder crecer en esa relación y poder recibir de Dios en ese momento y en ese tiempo de oración el poder espiritual que necesitamos para enfrentar lo que tenemos que enfrentar todos los días. Ustedes deben orar así. Y entonces Jesús pone un ejemplo de cómo podemos orar. Y digo que pone el ejemplo porque es la hermosa oración del Padre Nuestro. No tiene que ser, no, es que la única manera de orar es si digo esto, ¿no? Puede ser parte de su oración, por supuesto que debería ser parte de su oración, pero no necesariamente es la única manera de orar. Jesús pone el modelo porque está enseñando esta hermosa oración a todas las personas y hoy, en la actualidad, vuelve y nos la enseña. Dejemos lo que Él mismo diga, lo que tiene que decir.
Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Aquí hace énfasis en la inmensa necesidad del perdón. Fíjense que comienza la oración: Padre nuestro que estás en el cielo. Debe existir una filiación de reconocer que Él es nuestro Padre y que nosotros estamos yendo a sus pies, que estamos yendo a Él en nuestro momento de oración, lo estamos buscando a Él, que es el dueño de todo y que es el dueño de nuestra vida, y lo estamos buscando y le estamos poniendo nuestra vida a sus pies para que escuche nuestra voz, escuche nuestra oración. Es fundamental esta parte de poder comprender que Dios es Padre y que es nuestro Padre y que nos ama de la misma manera que nosotros padres amamos a nuestros hijos, pero aún con un amor mucho más superior, porque Él es Dios. Nosotros en nuestra figura humana, nuestro amor es limitado a tantas cosas, pero para Él ese amor es infinito. Dice: santificado sea tu nombre. Tiene que existir una adoración a Dios. Eso dice: santificado sea tu nombre. Tenemos que adorarlo, tenemos que darle el honor, tenemos que darle la gloria, tenemos que reconocer su poder, su majestad, y que por nuestra limitación y que por le declaramos, Señor, nuestra total y absoluta dependencia a ti, y por eso nos presentamos ante ti, Señor. Usted tiene que ser consciente de todas estas cosas cuando ora, para que usted sienta que de una manera vocal usted se está acercando a Dios de esa manera correcta. Por eso sigue esa parte: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tenemos que someternos a Él. Cuando nos sometemos a Él, entonces estamos permitiendo que Él obre a través de nuestra vida y que sea su voluntad por encima de la mía. No olvide ese principio, que por más grande que su necesidad sea, por más grande que su petición sea, nunca será más grande que Él. Y usted siempre tiene que demostrarle a Dios que por sobre todas las cosas usted lo desea a Él, porque cuando usted lo obtiene a Él, usted desea todo lo que necesita y más, aunque usted en ese instante no lo pueda reconocer. Y después dice: danos hoy nuestro pan cotidiano. Viene la parte de la petición, donde entonces usted le saca lo que le tiene que pedir, sea 1, 2, 3, 4, 5 cosas, 50, 100, 200, las que sean. Recuerde que Él ya sabe lo que necesitamos, recuerde que Él ya sabe lo que le vamos a pedir, pero Él lo que desea es ese momento de intimidad con nosotros para poder nosotros crecer en su conocimiento, en nuestra confianza absoluta a Él, a su poder y a su bondad. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Viene esa parte del perdón, donde nosotros pedimos perdón por nuestras culpas, donde hemos reconocido que hemos fallado, donde reconocemos que nos equivocamos y pedimos perdón, pero también aseguramos que hemos perdonado a los que nos ofenden. Y le decimos: Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque de esa manera entonces estamos cumpliendo con lo que Él mismo nos está pidiendo, que para nosotros ya hemos sido perdonados, de igual manera nosotros debemos otorgar ese perdón a esas personas que de una u otra manera nos hacen daño o nos maltratan. Entonces nosotros, en ese amor filial, en ese amor universal, tenemos que aprender a perdonar a esas personas para poder crecer, para poder fortalecernos en la fe, para poder fortalecernos espiritualmente y caminar hacia la meta que siempre será Jesús. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno.
Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Entonces también debe existir una liberación donde le pedimos a Dios que nos libere del enemigo, de esa tentación que nos corrompe por dentro, de esa tentación que nos aleja de la voluntad de Dios, de esa tentación que nos aleja del camino correcto y nos ponemos en el camino incorrecto que Satanás nos brinda en medio de una dificultad o en medio de una tentación. De esta manera entonces podemos ver cómo también el perdón es un acto totalmente humano, en el sentido de que yo debo reconocer que he fallado. Y cuando voy en ese arrepentimiento a Dios, entonces Él me otorga su perdón. Pero Dios espera entonces que yo también haga lo mismo con aquellas personas que me hacen de alguna manera mal. Por eso entonces la oración es algo que se construye día a día, es algo que se hace en la intimidad con Dios, en ese tiempo que apartamos para poder pasar a solas en la presencia de Dios, y donde Él y yo, en esa intimidad, en esa unión, en esa afiliación a través de su Espíritu Santo, entonces Dios nos va mostrando, nos va transformando, nos va llevando por el camino que nos tiene que llevar hasta que podamos comprender que la oración es una acción. La oración es mucho más que pedir, la oración es mucho más que simplemente hacer la lista de peticiones, y es permitirle a Dios que actúe en mi vida a través de su poder y con su voluntad, para que yo pueda verlo actuar en todas las acciones y en todas las circunstancias que ocurren, y de esa manera yo no entorpecer el trabajo de Dios, yo metiendo las manos y tratando de manipular las circunstancias para que todo fluya a mi manera y de la manera que a mí me conviene o de la manera que yo quiero. Exige esto también una madurez espiritual poco a poco. Yo sé que estamos empezando, yo sé que estamos construyendo esa relación con Dios, pero cuando podemos aplicar este principio y cuando podemos llevarlo a la práctica todos los días, entonces vamos a crecer, nos vamos a fortalecer y vamos a poder hacerlo cada vez mejor. El Señor le gusta que esa oración sea una acción. Lo que eso significa es que mi vida debe ser el reflejo de esa oración. Yo no simplemente puedo utilizar la oración para pedir A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100 y simplemente yo hago con mi vida lo que a mí me parece o actúo de la manera que a mí me parece. Mi vida debe de ser de acuerdo a lo que pienso, a lo que creo y también a lo que oro. Por eso entonces mis actos deben reflejar lo que soy, lo que pienso y lo que oro. De lo contrario, entonces estoy siendo una o dos o tres personas diferentes y después tengo el descaro de presentarme ante Dios para pedirle 100,000 cosas cuando yo simplemente no puedo ser ni siquiera autónomo conmigo mismo. Por eso, cuando usted comienza su relación con Dios, tiene que existir esa autenticidad, tiene que existir esa honestidad para poder reconocer lo que nos falta, para poder reconocer dónde fallamos, para poder reconocer cuáles son las áreas de nuestra vida que más necesitan trabajo y para poder pedirle a Dios en medio de esa oración que me ayude a fortalecerme a través de su Espíritu en todos los aspectos de mi vida y no simplemente en el de pedir y pedir y pedir, porque en esa acción yo llevo mi vida por el camino que debe de ser y en medio de esa acción yo me llevo a Dios a todos los lugares donde yo voy. Y por eso entonces la oración a largo plazo se tiene que convertir en algo que es constante. Y usted me puede decir, pero entonces ¿cómo hago para orar cuando estoy trabajando? Bueno, cuando usted hace su trabajo como debe de ser, de la manera correcta, y usted lo está haciendo para glorificar a Dios, usted está llevando esa oración a la acción a través de lo que usted está haciendo en cualquiera que sea su trabajo. Una acción es poder reflejar el amor de Dios a aquellas personas que no lo conocen, aun cuando no lo merezcan. Eso es una oración. La oración en acción es poder ver que Dios trabaja en medio de las circunstancias, aun cuando la tempestad y la dificultad pueda oprimir mi vista y pueda oprimir mi existencia. Tengo que permitirle a Dios que me llene
de todo su poder y de toda su gloria y de toda su majestad, y que de ese poder yo pueda transformar mi vida y pueda hacer de la oración la herramienta o el arma más poderosa en mi vida para yo poder desatar ese poder sobrenatural de Dios, y que ese poder sobrenatural de Dios transforme las circunstancias de acuerdo a la voluntad de Dios y no siempre a la voluntad mía. Recuerda ese paso de la sumisión, donde yo me tengo que someter a Dios, y en ocasiones, aunque las cosas no me gusten y aunque algunas cosas me duelan, yo tengo que aceptarlas porque provienen de Dios, y por fe tengo que aceptar y reconocer que el plan de Dios tiene sentido, aunque yo no lo pueda ver en ese momento. Recuerda entonces todos los principios que Jesús nos enseñó: cómo no hacer, cómo no orar, pero cómo sí orar. Recuerde, no para que la gente nos vea ni para que la gente nos señale, sino para glorificar a Dios. Y en lo secreto entramos en nuestro cuarto, cerramos la puerta y abrimos nuestra vida, abrimos nuestra alma y abrimos nuestro corazón, y llevamos a Él nuestras peticiones, pero no solamente las peticiones cotidianas, sino también las peticiones de nuestro interior, de nuestra personalidad, de nuestra vida, de lo que nos cuesta. No pretendamos ser perfectos ante Él cuando en realidad somos tan imperfectos, y cuando más lo utilizamos a Él es cuando más poderosos podremos volvernos, porque será Él el que viva a través de mí y será Él el que actúe a través de mí, y entonces mi vida podrá transformar otras vidas a través de mi ejemplo, y yo podré ser un verdadero ejemplo de un instrumento de Dios, y podré ser un instrumento de Dios en sus manos para la transformación de este mundo. Pidámosle entonces esta semana a Dios que a través de su Espíritu Santo nos enseñe a orar de la manera correcta y a podernos acercar a Él en confianza, en armonía, en amor, en bondad, y que podamos desatar ese poder sobrenatural. No lo desperdicie el tiempo, utilícelo correctamente y permítale al Espíritu que le enseñe a orar todos los días mejor, para que usted pueda crecer, para que pueda fortalecerse y para que pueda siempre encontrar la respuesta a través de la oración. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz. Dios los bendiga.